Buenos días, estimados alumnos. Les habla el profesor Carlos Rivas Noblecía. Para dar inicio a la sesión de aprendizaje, corresponde a la competencia matemática de resolución de problemas con gestión de datos e incertidumbre. Hoy veremos situaciones problemáticas que nos van a vincular con estadística, donde ustedes van a poder desarrollar una serie de capacidades en la toma de decisiones, en la representación numérica, en la argumentación y justificación. Entonces, vamos a dar paso a presentar la situación de aprendizaje que corresponde al día de hoy. Bueno, como le das conocimiento, ya estás familiarizado con conceptos como población, muestra, variable, tabla de frecuencia, media aritmética. Hemos venido en algunas ocasiones haciendo un poco esto, algunos ejercicios, algunas aplicaciones. Hoy día lo vamos a profundizar, a reforzar, a retroalimentar. ¿Y qué queremos lograr en la semana 18 en estas actividades que vamos a presentar? Pues vas a poder representar las características y el comportamiento de datos de una muestra. ¿Sabes que una muestra es un subconjunto de una población, parte de una población, mientras que la población es el total de individuos o el total de elementos que se van a estudiar? La muestra viene a ser un subconjunto que se extrae de la población a través de un determinado tipo de muestreo que por lo general es aleatorio o al azar. Y esta muestra va en función de la cantidad, de la proporción que hay en la población. También vas a poder expresar con diversas representaciones tu comprensión sobre las medidas de localización, así como la pertinencia de las medidas de tendencia central en relación a las medidas de dispersión para datos no agrupados. Con datos no agrupados vamos a trabajar. Combinarás procedimientos para determinar el valor de las medidas y plantearás conclusiones sobre las características o tendencias de la muestra de una población. Vamos a lograr esto al finalizar la semana 18. Bien, chicos, vamos a iniciar la sesión de la semana 18, que la hemos denominado determinamos el tipo de variable y muestra en diversas situaciones y calculamos la media aritmética. Vamos a recortar estos conocimientos, como les decía, que no son ajenos a ustedes. Conceptos como muestra, conceptos como media aritmética, que lo hemos venido aplicando. Otra palabra familiar, variable, que vamos hoy día a dejar bien claras las definiciones, la aplicación y sus usos en diferentes situaciones problemáticas. Entonces pasamos a presentar el primer caso. Hay que leer y observar bastante, por favor. Te invito a que el video lo pauses, lo analices con detenimiento, con cuidado. Tienes todo el tiempo ahí para trabajarlo. Veamos la primera situación que se está planteando. Dice, se desea obtener la estatura promedio, fíjate que lo dice acá, estatura promedio, de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en instituciones educativas pertenecientes a la UGEL, a la Unidad de Gestión Educativa Local, número 8 de Cañete, como un indicador anual de su desempeño físico. Por ahí ya vamos a tener una idea de cuál será la población, cuál va a ser la muestra, ¿ya? Y a dónde se va a aplicar el estudio estadístico. Estos datos los podemos obtener aquí mismo en la lectura de la primera parte. Ya podrás reconocer cuál va a ser la población, dónde se va a aplicar y qué indicador se quiere determinar. Entonces dice, a partir de la situación que se ha planteado, determina la población, la muestra, variables en estudio y el tipo de la variable que vas a manejar. Para este caso de aquí que está presentándose. Entonces, léelo y ya sacando tus conclusiones iniciales y luego vamos a ir
refinando estos conceptos, ¿ya? Bien, algunas nociones previas antes de dar respuesta a esta situación uno. Algunas nociones previas necesitamos recordar algunas cosas esenciales. Por ejemplo, ¿qué es la población? Población justo se refiere a eso que tú te imaginas, ¿no? A todo el conjunto de individuos o todo el universo de elementos que pueden ser personas u objetos, que presentan determinadas características observables, contables y medibles. Observables, contables y medibles. Por ejemplo, los estudiantes del quinto grado de secundaria en la región Cusco, los adultos mayores de la región Piura, los estudiantes del primer ciclo de todas las universidades de Lima. Si nos ponemos a contar la cantidad de elementos que tienen estas poblaciones que estamos mencionando, pues son altos los números que vamos a poder obtener o imaginar esa población, por ejemplo, alumnos o estudiantes del quinto grado de secundaria en la región Cusco, es un número alto. Adultos mayores en la región Piura, personas que pasan una edad de 60, por ejemplo. Estudiantes de primer ciclo en todas las universidades de Lima. Pues trabajar con todos estos elementos va a resultar un poco complicado, sobre todo en temas de presupuesto, en temas de acceso, tiempo, localización. Por esta razón, se recurre a obtener una muestra, que vas a ver lo que es. Una muestra la vamos a desegregar de la población. Veamos, ya hemos definido el concepto de población, que quede claro. La población sería como el conjunto mayor, el universo de elementos. Pero recuerda que los elementos de esta población tienen características. Estas características van a ser después las variables observables, contables y medibles. Que tú puedes observar, las puedes contar o las puedes medir. Características que tienen estos elementos, que pueden ser personas u objetos. Otras cosas previas, por ejemplo, ¿qué es la muestra? Ya te voy a dar el ejemplo de la muestra. Es un subconjunto de una población. Por ejemplo, si decimos la población peruana, estamos hablando de todos los habitantes, por decir, ¿no?, de Perú, y no podría trabajar para hacer un estudio con todos los habitantes, con los 32 millones que aproximadamente somos aquí en el Perú. Entonces, para hacer algún estudio estadístico, tendríamos que recurrir a muestras por cada región, por cada grupo de ubicación, por cada género. Entonces, se estratifica, se organiza bien este estudio y se obtienen muestras representativas de esta población. Por eso que debe ser representativa, es decir, tiene que estar bien aplicada la muestra. De esta forma le va a servir a las personas que van a elaborar deducciones con respecto a la población. Porque a partir de la muestra, yo puedo generalizar el comportamiento de la población en su totalidad. Al observar estas características en los elementos que he considerado en la muestra, van a poder ser aplicadas hacia la población. Por eso dije, pues en algunos casos no se puede obtener datos de toda la población, por diversos motivos como económicos, de acceso, etcétera, ¿no? Esta es la razón por la que se recurre a lo que es una muestra. ¿Sí? ¿Qué vemos ahora? ¿Qué es una muestra probabilística? Una muestra probabilística, de probabilidad, es decir, relaciónalo con algo al azar.
Entonces, una muestra probabilística se utiliza en las investigaciones, ¿no? Se utiliza mucho en las investigaciones este tipo de muestreo probabilístico. En este caso, todos los elementos de la población tienen determinada posibilidad de formar parte de la muestra. Todos están en las mismas condiciones. Es como cuando tú lanzas un dado, de los 6 números o de las 6 caras que tiene el dado, todas tienen las mismas probabilidades de que aparezca un número, es decir, un sexto de probabilidad. Porque todos están bajo las mismas condiciones. Entonces, cuando se hace una muestra probabilística, todos los elementos de la población tienen determinada posibilidad de formar parte de la muestra. Si vamos a trabajar con los alumnos de quinta y secundaria de la UGEL Cusco, entonces yo podría elegir a cualquier alumno de la UGEL, de quinta y secundaria en la UGEL Cusco, porque está cursando ese grado y va a tener determinadas características observables, medibles o contables. Entonces, tiene esa posibilidad de formar parte de la muestra, ¿no? Entonces, de este tipo de muestras se derivan los siguientes tipos de muestreo. Esto viene lo que es muestreo aleatorio simple. Es el más básico este método de selección. Es muy básico, en donde cada individuo tiene un número de identificación y a la vez se hace esto a través de un sorteo aleatorio, es decir, un sorteo al azar, ¿no? Como meter en papelitos en una bolsa y ahí sacar un determinado número de papelitos, así como una risa. Entonces, vamos a verlo así, ¿no? Se escogen estos para la muestra. Para llevarse a cabo esto, dice, es necesario que se tenga una cantidad clara de los individuos que completarán la muestra. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra. Específicamente tiene que quedar claro esto. ¿Ya? Entonces son conceptos que nos van a ayudar a entender los problemas después cuando apliquemos, cuando hagamos cálculos, cuando apliquemos fórmulas. Entonces con estos conceptos vamos a poder partir por ahí para entender mejor la situación que nos están planteando. Esto es lo más simple, ¿no? El muestreo aleatorio es simple. Tú de repente quieres hacer en tu colegio un muestreo, no puedes trabajar con todos los estudiantes y quieres elegir solamente a 50 estudiantes de la institución educativa donde estás. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si imagínate que haya 300 estudiantes en el colegio, tú colocas a un alumno, lo identificas con un número, por su número de matrícula, por su DNI, y colocas papelitos en una bolsa con los 300 papelitos y ahí te comienzas a sacar al azar 50 papelitos de estos. Entonces los 50 que salgan pues serán parte de la muestra. Es una forma de hacerlo rápido, ¿no? Claro que también ahora se usan software y otras metodologías, pero digamos que para que tengas una idea, es eso, lo aleatorio, simple. ¿Qué más se puede ver por acá? Ejemplo, acá te vamos a compartir un ejemplo. Vamos a quedarnos con este muestreo aleatorio simple, primero. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, una empresa tiene 120 empleados, fíjate. Esa es su población, los 120 empleados de una empresa, 120 trabajadores o colaboradores. Se necesita seleccionar una muestra aleatoria de 30 de ellos. Solamente voy a escoger a 30. De los 120, 30 vamos a escoger. El 25%. Entonces, paso 1. Lo que te digo, ¿no? Enumeramos los empleados del 1 al 120. Ya le damos un número a los empleados, el número de repente en orden que esté en la planilla. Por el número de orden, identificamos a un empleado. Empleado 1, Juan Pérez, empleado 2, Martín Rivas, empleado 3, José Luis, etcétera. Pues, ¿no? Cada empleado con su número, los 120.
Lo que hacemos es sortearlos. El siguiente paso, sortear los 30. Es decir, elegimos de esos 120 números, elegimos 30 de ellos. Entonces, estos 30 que he elegido al azar, aleatoriamente, va a hacer la muestra. Y recuerda que todos los 120 empleados tenían posibilidad de enterar la muestra. ¿Por qué? Porque si los 120 números estaban dentro de ese recipiente, de esa urna, de esa bolsa donde tú has colocado los números, cualquiera de ellos pudo haber salido, porque tú imagínate que vas a hacer que se obtengan los números estos, simplemente ingresando la mano y cogiendo uno por uno sin saber, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se hace una rifa, no? Tú creo que lo he visto de sobre eso. Entonces la muestra estará formada por 30 empleados que salieron seleccionados de los números obtenidos. Y así, se dice, por ejemplo, salió el empleado 5, Luis Aguirre, salió el empleado 19, Marta Jaramillo, salió el empleado número 100, José Luis, etc. Entonces, obtuviste los 30, ya sabes quiénes son los 30. Y con esos 30 vas a trabajar. A eso le vas a aplicar una encuesta, lo vas a entrevistar, lo vas a observar, le vas a medir sus características, vas a contar ¿ya? Sobre este grupo de empleados. Entonces, en resumen, dice el muestreo aleatorio simple. En resumen, el muestreo aleatorio simple es como hacer un sorteo. Es hacer un sorteo. Pero en realidad es hacer un sorteo, ¿no? Dice que afortunadamente existen ahora herramientas informáticas, programas de computadora, que facilitan la automatización y le dan seriedad a este proceso en caso de tratarse de grupos numerosos, porque imagínate que hayan, vamos a suponer que no hayan 120, hayan 1000 elementos en la población. Entonces ya va a resultar más complicado, ¿no? Entonces, hay programas de computadoras que en su momento los puedas ver, en los cuales ofrecen ciertas funciones que van a permitir agilizar este trabajo. ¿Okay? Pues, pero ya tenemos la idea de lo que es un muestreo aleatorio simple. ¿Te ha quedado claro, por favor? ¿Qué más? ¿Qué ventajas tiene este tipo de muestreo? ¿Qué ventajas nos ofrece? Primero, que cada muestra tiene igual probabilidad de ser seleccionada. Que cada elemento de la población va a ser parte de la muestra, ¿no? Puede tener esas mismas posibilidades o probabilidades. Desventaja, dice, no se aprovechan conocimientos previos que el investigador podría obtener de la población. Bueno, si yo quisiera tener algún cierto criterio sobre los individuos que voy a escoger en la muestra, como usted los elijo al azar, pues no tendría en consideración estos conocimientos previos que deberían requerirse para el estudio que estoy realizando. Bueno, es una desventaja, ¿no? Comparado con que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos al momento de aplicar el muestreo aleatorio simple. Es más fácil de entender y comunicar a otros. Se pueden tener errores de muestreo más grandes, ¿no? y menos precisión. Claro, al obtener la muestra es muy delicado esta selección, porque recuerda que con este grupo de elementos que conforman la muestra, voy a poder después tomar decisiones con la población general. ¿Ya? Dice, si la población es homogénea, tiende a producir muestras representativas. Y así algunas cosas que las tienes ahí para que puedas leerlas con detenimiento. Dice, los procedimientos estadísticos necesarios para analizar errores de datos en el software de estadística son más fáciles. Claro, cuando uno cuenta con programas específicos o software específico de estadística, que hay mucho actualmente, entonces va a haber más facilidades. ¿Sí? Ahora viene otro concepto fundamental en estadística, que es variable. ¿Qué es una variable?
Claro, así como en matemáticas, las variables, cuando estudiamos funciones, ¿no? Tenemos una idea de lo que una variable es un, un objeto que puede tomar diferentes valores. Entonces, justo las variables son, bueno, en estadística, son estas características que pueden ser observadas, contadas, medidas a los elementos o los individuos que integran una población. Por ejemplo, si vamos a hacer el estudio en el grupo de trabajadores de una empresa, se supone que todos los trabajadores tienen un sueldo o ganan un sueldo mensualmente. Por lo tanto, esa variable sueldo la voy a obtener en todos los grupos de trabajadores de esa empresa, ¿verdad? O yo quiero determinar el sexo del trabajador, masculino o femenino, todos vamos a poder obtener el sexo del trabajador o la fecha de ingreso a la empresa, o para determinar el tiempo de años de servicio, o la cantidad de horas extras que hace este trabajador a la semana. Entonces son cosas, o son objetos, ya, en este caso, que van a permitir determinar estas características observables que dice de los individuos o elementos que tenga una población. Las variables pueden ser de dos tipos, como se clasifiquen como cualitativas, que se va a referir a temas de calidad en los individuos de la población, y cuantitativas, que se refiere a términos de cantidad. Este es el término, ¿no? Calidad y cantidad. Mientras que una variable cualitativa es una variable cuyos valores son cualidades, que son cualidades observables, o a propiedades o atributos. Por ejemplo, la profesión de un trabajador en la empresa es una variable cualitativa. El lugar donde ha nacido el trabajador también es cualitativo. Eh, Así puedes tú identificar una serie de características para tomar como ejemplo el caso de los trabajadores de la empresa, ¿no? Y aquí te dice, ¿no? La profesión que desean ser los estudiantes de quinto grado de secundaria cuando acaben los estudios, la nacionalidad, donde han nacido, el nivel socioeconómico que puede ser determinado según el ingreso mensual que tenga en este caso la persona, el sexo, entre otras cosas, son variables cualitativas. A su vez, estas variables cualitativas dice que se van a clasificar en dos tipos. Cualitativa nominal, fíjate así, nominal. No existe jerarquía aquí, es decir, no existe orden dentro de la variable. Todas se consideran en un mismo nivel. Todas las opciones que puedan tener o los valores que puedan obtener de esta variable tienen el mismo nivel. No hay jerarquía acá. Como por ejemplo, la variable profesión que desean estudiar los estudiantes de quinto y secundaria. Valores que puede tener esta variable. El estudiante quiere seguir enfermería, ingeniería, psicología, etcétera. O sea, significa que el que estudia enfermería no va a tener más valor que el que estudia psicología, o no va a tener más valor que el que estudia economía, ¿no? Todas las profesiones se consideran con un mismo valor, ¿no? Tienen el mismo nivel, digamos. Entonces, no hay jerarquía ahí. Como por decir también por ejemplo, la nacionalidad, ¿no? Nacionalidad peruana, haber nacido en Perú, ecuatoriano, chileno, argentino. Entonces, también tienen el mismo nivel, ¿no? Simplemente es nacionalidad. Entonces, en este tipo de variable cualitativa nominal no existe ninguna jerarquía. Todos son considerados a un mismo nivel. Bien, espero que vayas entendiendo, por favor. Y la otra variable, dentro de las cualitativas, están las cualitativas ordinales. En este caso sí existe jerarquía, una jerarquía, un orden. Se busca siempre ordenar de alguna manera. Por ejemplo, el nivel de educación alcanzado por una persona, ¿no? O el grado de estudios en que te encuentras.
hay jerarquía, pues, ¿no? Porque el alumno que está en quinto grado tiene un nivel más alto de estudios que el que se supone que está en primero. Vamos a identificarlo así, no por eso que está en quinto, por eso que está en primero. Entonces, sí hay esa distinción ahí. Entonces, por ejemplo, esa típica variable de ejemplo cualitativo ordinal, que se refiere a un orden o jerarquía en los valores que presenta, sí se consideran, por ejemplo, nivel de educación alcanzado, que puede ser primaria, secundaria, superior completo, completo, maestría, doctorado, postdoctorado. Por ejemplo, en el caso de los militares, ¿no? Los militares, los grados que tienen, por decir, ¿no? Alférez, teniente, capitán, mayor, comandante, etcétera. También hay jerarquía y cuando le pregunten el grado, en este caso del militar. Son ideas que te vayas tomando en cuenta, ¿no? Para identificar la variable. En este caso sí existe una relación de orden entre los valores de la variable, por eso se llama ordinal, ¿ya? Porque sí se considera al momento de ver la respuesta del individuo, cuando se aplique el instrumento de recolección de datos, si tú le preguntas grado de instrucción o nivel de educación alcanzado, y él te va a marcar primaria, otro que te va a marcar maestría, pues hay una diferencia en los estudios que ha seguido, pues, ¿no? Que tiene esta persona. De repente, para tomar una decisión más adelante, yo debo conocer y es muy importante saber, en este caso, el nivel de educación alcanzado. Bien, esas son las variables cualitativas, nominal y ordinal. Veamos ahora las cuantitativas, que se refieren a cantidades. Entonces, sus valores son el resultado de mediciones. Siempre las variables cuantitativas se van a obtener midiendo algo o contando algo. Midiendo o contando la característica del individuo en la población. Por un proceso de medir o contar. Y para este caso hay también dos categorías más o dos niveles, dos subgrupos. Entonces se puede clasificar en discreta y en continua, dice la variable cuantitativa. Cuantitativa discreta es aquella que se obtiene por procedimiento de conteo. No te olvides, las discretas siempre salen por conteo porque siempre van a dar números enteros. Por decir, número de hijos, como indica el ejemplo aquí, número de hijos de un padre de familia, te va a dar números enteros. Pueden tener 0 hijos, 1, 2, 3, 4. Edad, edad, por ejemplo, en años. 10, 15, 16, 18, siempre tu edad te la fijan en años. Están contando los cuántos años tienen. ¿Ves? Los valores siempre van a ser enteros, no te olvides, no negativos, por supuesto. Aunque algunos datos pueden ser cero, ¿no? Dentro de un trabajador quieren saber la cantidad de horas extra que trabaja a la semana, van a contar cuántas horas extras ha hecho después de su hora de salida. O cuántos días ha faltado a la semana a su trabajo, pues también en el mes, también te cuenta la cantidad de días que ha faltado. Ese tipo de variables se llaman cuantitativas discretas, porque siempre sus valores van a ser números enteros, producto de haber contado al momento de hacer la aplicación del instrumento o al momento de observar. Cuantitativa continua es el otro tipo de variable. Es aquella variable que se obtiene por algún procedimiento de medición. En este caso, los valores pueden o no ser enteros. Claro, puede hacer caso que sean enteros o no. Ya puede hacer caso que sean enteros o no. En este caso, normalmente pueden haber decimales, como también no pueden haber decimales. Si nos fijamos a que todos los valores sean enteros, entonces, pero resultan de la medición aplicando una determinada unidad de medida, ¿no? De peso, de capacidad, de volumen, de tiempo, etc. Entonces, en este caso, la variable peso, por ejemplo,
La expresamos en la unidad de medición kilogramos. Los valores de la variable puede ser su peso 56,3 kilogramos, 75,4. Y siempre entre dos valores de la variable puede haber otro. Por ejemplo, entre 56 y 65 podemos tener 64,2. Incluso entre 56,3 y 56,4, yo podría encontrar ahí otro valor en medio, que sería 56,35. ¿Ya? Entonces, eso es una característica de las variables cuantitativas continuas. Entre dos valores podemos obtener uno o más valores. Y estamos hablando de números, por lo general, números que no van a ser generalmente enteros. ¿Ya? Es decir, que pueden ser decimales. Bien, ahí hemos querido resumir los dos tipos de variables, tanto cualitativa como cuantitativa, y a la vez, en ambos casos, hay dos subtipos. Veamos la situación que queremos estudiar hoy. Vamos a recordarla, dice, se desea obtener la estatura promedio de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en instituciones educativas pertenecientes al UGEL número 8, que está ubicada en Cañete, ¿ya? Como indicador anual de su desarrollo. Vamos a medir, en este caso, al decir la estatura promedio, tenemos que medir esa estatura en metros o en centímetros. Ya te das cuenta qué tipo de variable es, ¿verdad? Ya puedes por ahí hacer una conexión. ¿Y qué nos piden determinar? Vamos a tener que observar en este caso, en la situación 1, cuál es la población, cuál es la muestra, la variable en estudio y el tipo de variable. Vamos a responder a cada punto. Efectivamente, la población son los y las estudiantes del quinto grado de educación secundaria en instituciones educativas que pertenecen al UGEL número 8 de Cañete. Todos los y las estudiantes que conforman el quinto grado en este momento, en este año específico, pertenecen a instituciones educativas que están asociadas al UGEL número 8 en Cañete. ¿Ya? Solo en Cañete. Nada más están especificando bien clara la ubicación de la UGEL, qué UGEL es y qué grado es que se va a aplicar. Estudiantes del quinto grado, los y las estudiantes. Esa sería la población, es el número que va a ser grande, por supuesto. Respuesta al ítem B. Va al ítem B, al segundo. Vamos a la respuesta. ¿Cuál es la muestra? Ya hemos dado respuesta al primero, que es ya sabemos cuál es la población. Ahora respondamos. ¿Cuál va a ser la muestra? Entonces, la muestra probabilística que vamos a obtener a través de un muestreo aleatorio simple. Es lo que se te recomienda, ¿no? Pero ¿cómo lo haríamos? Porque hay tantos estudiantes. En este caso, dado que los estudiantes del quinto grado de secundaria en el UGEL están en condiciones de ser elegidos, todos están en las mismas condiciones, claro, pues, ¿no? De todas las instituciones que se ubiquen dentro del UGEL número 8, yo podría escoger a cualquiera de esos estudiantes para que integren la muestra. Ahora, por las condiciones y por el total de estudiantes que hay, vamos a tener que sí ser bastante cautelosos al momento de seleccionar esta muestra. ¿Cuánto vamos a elegir? Primero saber aproximadamente cuántos estudiantes hay pertenecientes al UGEL 8 de Cañete en quinto grado secundario en este año. Y a partir de eso, hallar una proporción, determinando, por una fórmula que también se utiliza para obtener la muestra. Y poder, una vez que tengo el número de la muestra, voy ahora sí a elegir a estos estudiantes. Pero como se supone que son varias instituciones educativas que están asociadas a este UGEL, tendría que primero ir a fijarme en el tamaño o el total de estudiantes por institución, primero para aplicar por proporción esta muestra, sacar de una institución educativa que tiene más alumnos, aplicar ahí o sacar de ahí más alumnos para mi muestra.
Entonces esto lo hacemos con proporción también. Que aparte de que sea aleatorio, tenemos que hacerlo de manera proporcional. ¿Ya? Pero bueno, esta muestra se obtendría de manera probabilística a través de un muestreo aleatorio simple. Tendríamos que elegir una cantidad determinada. Respuesta al ítem C. La variable en estudio, ¿cuál es? Como se desea obtener la estatura promedio de los y las estudiantes que componen la población, la variable a investigar va a ser estatura en metros. Normalmente en metros se mide la estatura de las personas. Entonces la estatura en metros sería la variable de estudio, en estudio en este caso. Y como respuesta al último ítem, al D, ¿qué tipo de variable es? Por supuesto, ya me imagino que lo habías entendido, variable cuantitativa. Porque hay cantidad, la estatura de un número. Y además es cuantitativa porque resulta de una medición. ¿Ya? Son cantidades sus valores. Por lo tanto, como se va a medir, la estatura puede estar sujeta también a valores decimales. Entonces la variable sería cuantitativa continua. Entonces recuerda que va a ser bastante, o va a ser imposible que alguien determine la estatura exacta de una persona, ¿no? Eso yo lo digo que es imposible. Bueno, al menos así en forma práctica. Teóricamente sí puedo decir, ¿no? Por más que tenga el instrumento de precisión mejor adaptado para esto, o acondicionado, o creado, entonces siempre va a haber un pequeño margen de error. Porque son, pues, eh, mediciones, por lo tanto las unidades de medición tampoco son exactas, ¿no? Simplemente son aproximaciones que por convención se han adaptado y como los márgenes de error y de falla son mínimos, despreciables, digamos, en un mundo real, entonces, o sea, se quedan con esos datos. Por ejemplo, yo mido 1,82, sé que es 1,82, pero realmente mediría 1,82. A ver, o alguien mide 1,65, pero exactamente medirá 1,65, de repente mide 1,65.0005, ¿no? Entonces, o 1,64.98. Entonces, ya, pero por esa razón son continuas, porque van a estar sujetas a que sus valores, sus resultados tengan valores decimales, o muestren valores con números decimales. Entonces ya a ver, hemos dado respuesta a la situación 1 y la dejo para que lo observes y está bien explicado, creo, y haz tus preguntas cuando necesites, por favor, a través del chat de WhatsApp. Y en situación 2, acá hay otro caso. Situación 2. Se desea aplicar una nueva técnica de enseñanza a estudiantes del nivel secundaria en un distrito de Pisco, en Ica. ¿Ya? Una nueva técnica de enseñanza. Eso es lo que se quiere hacer. Motivo por el cual se aplicará un examen dice aquí, a un grupo de adolescentes del distrito. Se va a aplicar un examen a un grupo de adolescentes de este distrito. Pisco, en Ica. Entonces, todos los estudiantes que cursan el tercer grado han sido escogidos. Todos los que cursan el tercer grado de secundaria, todos han sido elegidos. ¿Ya? Para recibir una nueva técnica de enseñanza en una institución educativa del distrito de Pisco. ¿Bien? Entonces dice, el examen debe ser administrado antes y después de ser aplicada la técnica. Primero van a aplicar el examen, van a hacer un levantamiento de información inicial, y después van a aplicar la técnica de estudio y al final de esta aplicación van a volver a tomar un examen. Y van a contrastar los resultados. A ver si fue efectivo o no fue efectiva esa técnica aplicada. Pero se ha elegido
Dice a todos los estudiantes de tercer grado de secundaria, ¿ya? En el distrito de Pisco, una institución educativa determinada. Bien. El examen ya decíamos que debe ser administrado antes y después de aplicada la técnica, entonces determinamos la población, determinamos la muestra, la variable y el tipo de variable, igual que la anterior. Nos piden los 4 ítems similares al anterior. Entonces, primero, en A, población. La población será así efectivamente todos los estudiantes del tercer grado, de nivel secundaria, perdón, de ICA. Entonces, respuesta al ítem B. La muestra es una institución educativa del distrito de Pisco, que ha sido escogida al azar, lo que significa que es un muestreo aleatorio simple. Se dice bien claro, ¿no? Ahí se va a aplicar en una institución que fue sorteada, digamos, con la mejor intención, y salió pues como la institución educativa donde se va a aplicar esta técnica de estudio. Y todo eso se hizo a través de un muestreo aleatorio simple. Y esa será, en este caso, lo que indica acá, la muestra. Aunque el título no te dice específicamente cuál es la muestra, pero si tú lees detenidamente la situación, te darás cuenta, pues, de que aquí en este párrafo indica que la muestra será, pues, una institución educativa del distrito de Pisco. Bien. Ítem C, ¿cuál será la respuesta? La variable. La variable en este caso van a ser, pues, varias, ¿no? A considerar. Van a ser una serie de variables. De repente van a considerar, en primero, van a determinar el sexo, si es masculino o femenino. La edad, va a determinar la fecha de nacimiento, para hacer comparaciones de repente por algunas diferencias de edad. Van a hacer un nivel socioeconómico, posiblemente. También pueden preguntar, por ejemplo, el alumno con quién vive durante el año escolar, con dos padres, solo con papá, solo con mamá, o con ninguno de los dos, cuántos hermanos tiene. Una serie de factores que pueden influir, primero, en este estudio previo. Y después de eso ya se verán, pues, una serie de procedimientos que van a ser parte de esta técnica de estudio que se quiere aplicar a todos los estudiantes en este caso de ICA, pero para primero hacerla de programa piloto, se elige esta institución educativa dentro del distrito de Pisco. Entonces, además de esto, dice, las variables estudiadas son los resultados antes de ser administradas, la técnica, los resultados después de haber sido aplicada la técnica. Específicamente, conociendo ciertas características de los estudiantes, precisamos dos variables. Una es el resultado del examen antes de haber aplicado la técnica, en este caso el puntaje obtenido, que después se va a contrastar con lo otro que te decía, con las otras características que pueden tener los estudiantes, y el resultado del examen que se obtiene después de haber aplicado la técnica de estudio. Y la respuesta al ítem D, en ambos casos son cualitativas, ordinales, porque, fíjate, ordinal porque no van a calificar de repente, pero sí lo van a hacer de manera cualitativa a través de un literal, por ejemplo, AD, A, B y C, como decir, ¿no? Un cierto intervalo de cuantitativo, por decir, de 0 a, vamos a poner, a 10.5 sería una C,
que sería desaprobado en este caso, ¿no? O muy bajo, ¿cómo se considere, no? Regular, bueno y excelente. Cada literal eh, va a ser un... Por eso que es importante y se llama la variable cualitativa ordinal, porque cada letra representa un orden de asimilación o un orden de jerarquía dentro de las variables que se están observando. Bien, situación 3. En la ciudad de Trujillo, en el concurso nacional de marineras, se pide a los concursantes la siguiente información. Fíjate, en la ciudad de Trujillo, en el concurso nacional de marineras, se pide a los concursantes la siguiente información. Sexo, medio de nacimiento, edad, estatura. Para ubicarlos según sus categorías, van a tener que considerar estas variables, como sexo, medio de nacimiento, edad, estatura, etc. El profesor de una academia de marineras solicita a los estudiantes dichos datos, lo cual registra en la siguiente tabla. ¿Ya? Ha pedido el sexo en este caso del estudiante, el mes que ha nacido, la edad y la estatura. En este momento. Bien, entonces aquí hay una tabla. Se observa la tabla. Esta tabla ya sabes cómo se llama. Entonces, aquí está el nombre del estudiante que ha considerado. Rocío, por ejemplo, el estudiante Rocío, sexo femenino, mes de nacimiento en mayo, edad 12 años, estatura 1,50 metros, peso 45,8 kilogramos. Esos serían los datos de Rocío. Aquí hay una variable, la variable sexo, mes de nacimiento, edad, estatura y peso. Y aquí vamos a poder analizar los tipos de variables que son. Entonces te pide identificar y clasificar estas variables. Identifica y clasifica las variables. ¿Sí? ¿Cómo las clasificamos y las identificamos, por supuesto? Ya que todos los estudiantes tienen estas características, pues, ¿no? Por ejemplo, Juan, en este caso Juan es sexo masculino, nació en marzo, tiene 12 años, su estatura es de 1,47 metros y su peso es de 47,3 kilogramos. Entonces, no hay ningún estudiante, en este caso, que no tenga una de estas características, pues. Bien. Entonces, vamos a dar la respuesta a esto. Se puede identificar las variables sexo, por supuesto, mes de nacimiento, edad, estatura también y peso. En total, observamos 5 variables. ¿Sí? La variable sexo debe ser una variable cualitativa de tipo nominal. No demanda más características porque es igual que sea masculino o femenino. No hay ninguna distinción jerárquica ahí, ¿no? No significa que ser sexo masculino es más que ser de sexo femenino. No, y al revés. Entonces, es cualitativa nominal. No necesita ningún orden. Ahí no hay ni jerarquías en sus datos. ¿Ya? Entonces tenemos también la variable mes de nacimiento, que también tiene que ser cualitativa nominal, pues, ¿no? Porque haber nacido en enero o haber nacido en diciembre no presta ningún orden o jerarquía. Y no hay ningún problema que haya nacido en cualquier mes del año. ¿Ya? De repente lo necesitamos para agruparlos, ¿no? Por mes de nacimiento, por otras cosas, pero no es necesario el orden ahí, pues, ¿no? No hay una jerarquía, pues. La variable edad, esta variable ya cambia porque la edad es un conteo, se cuentan los años, entonces es cuantitativa. Y aparte de ser cuantitativa, tiene un suborden, que sería discreta, porque la edad se representa con un número entero. Bueno, pero aparte de ser un número entero, se cuentan los años de vida que tiene. Entonces, normalmente la edad es
sin decimales, ¿no? Te van a decir, tengo 15.5 años. Pero también, por eso, aquí más claro que te des cuenta es que es cuantitativa discreta porque el obtener la edad de una persona es producto de haber contado sus años, no medido. No voy a medir los años que tiene alguien, lo voy a contar, ¿verdad? Entonces, al contarlo, entonces estoy utilizando una variable cuantitativa eh, discreta. En cambio, las otras variables, por ejemplo, la estatura y el peso, son variables cuantitativas continuas, porque aquí yo tengo que medir la estatura y tengo que también medir, en este caso, el peso, pues, ¿no? Entonces, tanto en metros como en kilogramos. Entonces, estas unidades van a poder mostrar en algunos casos valores decimales, o entre dos estaturas puedo obtener una en medio, ¿no? O dos en medio. Entonces, siempre entre dos datos de la variable puede haber otro intermedio, tanto en el peso como en la estatura. Por lo tanto, son números decimales que pueden ser, mayormente las estaturas vienen con decimales. Entonces, es una variable cuantitativa continua, ¿no? ¿Sí? Lo que resultan de mediciones. Entonces, hemos dado respuesta a la situación 3. Veamos más acá abajo, situación 4. Hay una cuarta situación. Se han tomado, dice, se han tomado varias muestras de cierto tipo de queso y se ha determinado su cantidad de proteína que hay en el queso por cada 100 gramos. Entonces, se ha podido determinar la cantidad de proteína que hay en 100 gramos de queso. Se han tomado varias muestras y se ha encontrado la siguiente información, ¿ya? En la primera muestra se obtuvo un valor de 26,5, en otra muestra 24,8, en otra muestra 25,3, en otra muestra 30,5 y en otra muestra se ha obtenido 21,4. Entonces, dice, determina la cantidad promedio de proteína encontrada en la muestra por cada 100 gramos de queso que se elabora. ¿Sí? Para ver la cantidad promedio, después, nos pide cantidad promedio en las 5 muestras que se han obtenido. En este caso, observamos 5 muestras, porque hay 5 valores. Entonces, esto lo puede hacer una persona que se dedica a esta fabricación de quesos, como que hay muchos lugares artesanales. Entonces, coge un queso y coge 100 gramos de ese queso y determina con algún procedimiento, algún método, obtiene la cantidad de proteínas que hay en esos 100 gramos de ese determinado queso, de ahí se va y escoge otro y ha escogido 5 de toda su producción. Imagínate que produce 50 quesos, coge 5. Entonces, se quiere determinar el promedio. ¿Ya? Esa muestra de 100 gramos nos van a permitir después hacer la generalización para la población, porque el objetivo final de la muestra es eso, que con este resultado que se tiene de la muestra yo pueda generalizar para todos los elementos de la población. Entonces, aquí está ya presentada la situación y vamos a ver cómo se calcula este promedio, que se fuera así, sencillo de hacerlo. El promedio que te dicen aquí, cantidad promedio, cuando te dicen cantidad promedio de algo, no es nada más y nada menos que hallar la media aritmética, que consiste en sumar estos 5 datos que tienes aquí, los datos que se han obtenido en las muestras, y dividirlo por 5. Mira que esta X, la forma de ver la X aquí, es apropiada o se identifica este símbolo, esta X con una barra arriba, la parte superior, indica que se llama, o se denomina en estadística, la media aritmética. Es un símbolo típico en estadística. Esta X con una barra en la parte superior
es un símbolo clásico de identificar a la media aritmética en estadística. Entonces dice, esto se obtiene, si tú sumas todos estos números, súmalos, compruébalo, te va a dar 128,5, lo divides entre 5 y obtienes 25,7 gramos de promedio. Fíjate que algunos valores en algunos hay 26,5, en otro hay 30, en otro hay 21, pero este 25,7 está bastante cercano a los valores que están obtenidos en la muestra, ¿no? Bastante cercano, ¿no? Por ejemplo, el menor valor es de 21 y el máximo es de 30. Entonces la muestra como que está en medio de los dos. Esta es la media aritmética. Entonces, como respuesta a esta situación número 4, dice el promedio o media aritmética de proteína en el queso es de 25,7 gramos por cada 100 gramos de queso. Es decir, que en 100 gramos de queso, de los 100 gramos de queso, en promedio van a haber 25,7 gramos de proteína. Bueno, ese es el resultado, ¿no? Y ese sería el valor en torno al cual van a tomarse decisiones futuras, pues. Si será bueno, será malo, habrá que mejorarlo, habrá que bajarlo, no sé. Pues, entonces ya es un indicador estadístico para poder tomar decisiones en el futuro, dependiendo del estudio que se esté realizando. Pero así de sencillo se obtiene una media aritmética, con datos no agrupados, recuerda. Situación 5. Dice, deseamos determinar la edad promedio de los estudiantes en una escuela técnica de nivel superior al iniciar sus estudios. Van a determinar la edad promedio de los estudiantes al iniciar sus estudios en esta escuela técnica. Supongamos que se toman las edades de algunos de los estudiantes de cierta clase, de algunos, dice acá, de cierta clase, y son las que siguen. Aquí están las edades: 20, 18, 18, 19, son las edades que se han obtenido. ¿Ya? En total hay 2, 4, 6, 11 edades. Significa que cada número es la edad de un estudiante, por lo tanto se han elegido 11 estudiantes. Algunos de ellos dicen, ¿no? Algunos. La solución será hallar la media aritmética, porque te dice calcular o determinar la edad promedio. Entonces, ya sabes que vamos a sumar esos 11 datos y dividirlo entre 11. Pues entonces sumamos los 11 números que hemos obtenido, que las 11 edades, que hay aquí. Cada número es una edad. Me da como resultado 222, lo divido entre 11 y me queda como resultado 20,18 años. Pero observa que como es una variable, dice, la edad es una variable cuantitativa discreta, normalmente se debería expresar el resultado final en términos enteros, ¿no? Aunque me va a salir, es más que seguro, porque las divisiones generalmente obtengo siempre cocientes con parte decimal. Por eso que al dividir 222 entre 11, da como resultado 20,18, en este caso, años, pues, ¿no? Pero no podría decir que los estudiantes tienen 20,18 años, porque además se refiere a una variable cuantitativa discreta. Entonces, pero se da una aproximación para tener una idea más centrada, pero de ahí que lo vamos a quedar al inmediato, en este caso más cercano, que es entero, que es 20, pues, ¿no? Pero ya se lo vamos a comprender más adelante. Entonces, como respuesta, el promedio media aritmética va a ser de 20,18 años al iniciar los estudios. Bien, situación 5 resuelta. Situación 6. Dice, se tiene información proveniente de dos muestras que nos hablan del número de hijos y el número de familias de dos comunidades de la diversidad de nuestra Amazonía, los Quichua y los Chitivo. Son comunidades de nuestra Amazonía, pertenecen a nuestro país, a nuestro Perú, son parte de nuestro Perú, son hermanos peruanos.
tienen sus costumbres, mantienen sus tradiciones, y hay gente muy preparada ahí, y ahí tienen su propio dialecto, su propia lengua nativa que tiene muchos años, ¿ya? Entonces, conservan aún sus costumbres, su cultura, pero están identificados con nuestro país, son parte de nuestro país, viven en la Amazonía, en lo que se llama la selva peruana. Y bueno, yo lo veo ahí como quichuas y chitivo con ivo, con dos comunidades de nuestra Amazonía. Entonces dice, estas dos comunidades quieren salir adelante y se caracterizan por tener un espíritu emprendedor, por supuesto. Tienen los mismos derechos, oportunidades que otros comerciantes de la región. Esto es innegable, ¿ya? Tienen los mismos derechos y oportunidades que otros comerciantes de esta región. Bien, no habrá problema por ahí, todos de acuerdo con eso. Marco dice que trabaja en el gobierno regional, presenta la propuesta para la inclusión de las comunidades en las ferias regionales para la venta de sus productos. Marco, una emprendedora, presenta esta propuesta para que se incluyan ya en las ferias regionales con su venta de productos. Para el sustento va a incluir los datos del número de hijos de estas familias, ¿ya? En el sustento de su proyecto, Marcos debe incluir el número de hijos de estas familias. Para ello es importante colocar el valor más representativo con respecto al número de hijos de las dos comunidades. El valor más representativo que vamos a utilizar, ¿ya?, como indicador para saber el número de hijos de estas familias. ¿Qué valor más representativo se podría utilizar aquí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la media para cada una de las muestras de las comunidades? ¿Cuál es el valor de la media para cada una de las muestras de las comunidades, tanto quichua como chipivo con ivo? Se desea que los datos sean lo más homogéneos, lo más eh, regulares, es decir, lo más cercanos a la media, estén bastante cercanos, que no sean muy alejados, lo cual sería este valor. ¿Cuál sería este valor y de qué comunidad sería? Tenemos dos grupos, necesitamos datos, por supuesto, que vamos a ver de acá. Hacemos un poco, a ver, ya tenemos clara la idea y te pues la situación para que la analices bien. Entonces, queremos saber el número de hijos y saber su promedio o su valor más representativo en función a saber estos hijos de estas dos comunidades, tanto quichuas como chipí. Vamos a responder estas dos preguntas que nos hacen, ¿ya? Primero la media o el promedio y luego decir si es que está correcta esta medida representativa. Bien. Resolución, y supongamos que aquí tenemos una tabla que ya la tiene en este caso Marco, tiene la tabla de recolección de datos que ha sacado producto del INEI o de alguna otra fuente cercana. Entonces, asumiendo que ya tiene esta información, cuenta con una muestra de 14 familias, ¿ya? Recuerda que en este caso el elemento de la población va a ser una familia, porque tú vas a poder determinar por familia cuántos hijos hay, asumiendo que esas comunidades, sus familias, pues están conformadas funcionalmente por un padre y una madre. Entonces, en este aspecto, estas comunidades mantienen, ¿no?, estos tipos de acercamientos o uniones, los tienen bien claros todavía, el concepto de familia. Entonces, se estudian a 14 familias. Por lo tanto, en el caso de la comunidad quichua, diremos que hay una familia con 3 hijos, perdón, hay una familia con un hijo. Aquí tienes, con un hijo, tenemos, para nuestro ejemplo, con un hijo se encuentra una familia. Con 2 hijos, ¿cuántas familias hay? Hay 3. Con 3 hijos, hay 6 familias. Fíjate, con 4 hijos, hay 3 familias.
Y con 5 hijos hay solo una familia. ¿Ya? Con un hijo, una familia. De la muestra esta, de los 14, mira que el total se han considerado 14 familias. Se suma esto de acá, que sería la frecuencia. El número de hijos, un hijo, una familia. Dos hijos, tres familias. Tres hijos, lo tienen 6 familias. Y aquí hay 6 familias que tienen 3 hijos. 4 hijos solamente tienen 3 familias y 5 hijos solo tiene una familia dentro de esta muestra. Ahora calculamos la media aritmética, ya sabes qué tienes que hacer. Pero lo normal se ha hecho aquí, bueno, aquí se ha considerado, no se ha hecho otro procedimiento, digamos, que vamos a ver más adelante. Aquí lo que han hecho es indicar lo siguiente, por ejemplo, vamos a poner aquí una familia, un hijo, aquí. Aquí hay 3 familias, ¿cierto? 3 familias que tienen 2 hijos, por lo tanto se ha sumado 3 veces el número 2. Entonces la sumamos 3 veces el número 2 porque hay 3 familias con 2 hijos. Ahora, hay 6 familias con 3 hijos, por lo tanto el número 3 aparece 6 veces. Que sería lo mismo que multiplicar 3 por 6, ¿no? ¿Bien? Ahora, en el caso acá, con 4 hijos hay 3 familias, por lo tanto el 4 aparece 3 veces. Y con 5 hijos solamente hay una familia, por lo tanto el 5 aparece una vez. Fíjate que el 5 y el 1, ¿por qué aparecen solo una vez? Porque solo hay una familia que tiene un hijo y solo hay una familia que tiene 5 hijos. Entonces, lo que tienes que hacer es, que vamos a ver aquí, sumamos todo, y nos va a dar 42 dividido entre 14, nos va a dar 3. Si tú hubieras hecho también algo parecido, ¿no? Por ejemplo, multiplicar 1 por 1, te da aquí 1. 2 por 3 te da aquí 6. 3 por 6 te da 18 acá. 4 por 3 te da 12 y 5 por 2 te da 5. Sumas estos números de aquí, el total lo divides entre 14 porque 14 es la cantidad de familias que hay. Entonces, el promedio es 3, o la media aritmética. Por lo tanto, dice, el promedio o media aritmética para los quichuas será de 3 hijos por familia. Eso es para la primera comunidad. 3 hijos por familia. Bien, ahora veamos la otra comunidad. Para el caso Chipivo Conivo, hay 20 familias, o sea, en la muestra hay 20 familias, y decimos, pues, ¿no? Que con un hijo se han encontrado 6 familias. Por lo tanto, el 1 tiene que aparecer, bueno, mira que aquí se está haciendo ya multiplicando, ¿no? Anteriormente le hemos sumado así para que puedas entender, acá ya se está multiplicando el número de hijos por el número de familias. Que es lo mismo que hubiera hecho acá, ¿no? 1 por 1 daría 1, aquí sería 2 por 3, te daría 6, porque 2 más 2, 4, más 2, 6. 3 por 6 daría 18, si tú sumas 6 veces el 3 te da 18. Acá ya se ha aplicado una propiedad, se han agrupado los valores. Entonces decimos 1 por 6, 6, 2 por 3, 3 por 2, 4 por 3 y 5 por 6. Todo esto suma 60 y se divide entre 20 y el resultado es 3 también. 3. Ya entonces, como respuesta dice, tanto los quichuas como para los chipivos, el promedio de hijos que se tiene por familia de 3. A pesar que las muestras tienen diferente cantidad de familias. A pesar, fíjate que en la primera muestra solo hay 14 y en la segunda muestra hay 20. A pesar de eso, la media se mantiene. Entonces, ¿qué conclusión se llega aquí? En ambos casos, el promedio de hijos por familia es de 3. Entonces, eso me va a considerar, pues, la justificación a la pregunta número 2. Bien, entonces, vamos a dar por concluida la sesión de hoy, que